Una de las preguntas que suele hacerse es ¿cuál es la raíz o cuál es la idea, cuál es el objetivo de este tipo de encuentros? Y me gusta decir que básicamente es encontrar el tronco común, el entronque entre cooperativismo y movimientos de mujeres o feminismos, sobre todo los feminismos populares, porque básicamente feminismos, cooperativismos, ¿qué hacemos? Luchamos por la igualdad. No es lo único que nos une, pero sí es un tronco común que fortalece a los movimientos, ¿sí? Las mujeres, como decía Miguel, el presidente de la comisión de acá de Pergamino, las mujeres han tenido que luchar históricamente por los derechos más elementales y que hoy en día nos resulta absolutamente inverosímil que las mujeres hasta hace menos de 100 años no tenían derecho a votar, no tenían derecho a estudiar, no tenían derecho, por supuesto, a ser votadas. Me gusta mucho en este plano la historia de Julieta Lanteri, que es, así como Cecilia Grierson que mencionaba Miguel, una de las mujeres que efectivamente luchó no solo por votar, por el voto de las mujeres, sino por ser votada. Y ella, de hecho, es la primera mujer que vota en Argentina en 1911, cuando se cuela en la fila de los votantes varones y va y estampa su voto. Y no hay tutía, o sea que quedó al menos como la primera que lo hizo, pero la vida de Julieta Lanteri, por citarla a ella como a Grierson, es una vida justamente de una carrera de obstáculos, porque no tenía derecho al usufructo de su herencia, sino con la firma de su marido. Es decir, cuando se separó del marido quedó en la ruina porque no podía usar el dinero que había heredado de su propio padre. Como ejemplo, y la ponemos a ella, pero es justamente el ejemplo de un montón de mujeres, y todas, que pasaban por la misma situación. Entonces, ese dominio que ejercían los varones, los hombres, que son en definitiva quienes además hicieron las leyes, por tanto todo el sistema es de dominación. Y el cooperativismo, volviendo al asunto de por qué unimos cooperativismo y feminismo, el cooperativismo, al menos el que del que formamos parte desde el Banco Credicop, porque es el cooperativismo transformador. ¿Y transformador por qué? Porque aspiramos a transformar algo. Somos críticos, tenemos una mirada crítica del mundo tal y cual se nos presenta. Festejamos y celebramos todos los avances que hay en materia de derechos, pero a la vez estamos poniendo la lupa en todo lo que falta. Y la realidad es que a veces ni siquiera hace falta poner una gran lupa, porque como que están muy a la vista. Entonces, desde el movimiento cooperativista transformador pugnamos por hacer nuestro aporte, poner nuestro granito de arena para justamente transformar aquello o acompañar a los movimientos que pretenden las transformaciones sociales, ¿sí? Desde el lugar y desde el punto de vista de propugnar por la igualdad, por la solidaridad, por un mundo más justo, que hoy en día suena como muy naif, ¿sí? Porque justamente estamos en una instancia, y se lo decía ayer a un compañero periodista de acá, que por momentos hasta pareciera una crisis civilizatoria, en la que decir palabras como esto, ¿no? Un mundo más justo, solidaridad y tal, parece como, no del siglo pasado, que no sería tan lejano, sino del 1800, ¿sí? Como que si estuviéramos en los prolegómenos de las luchas por los derechos. Pero ahí es donde decimos nosotros, bueno, no, justamente, si tenemos una disputa tan clara de sentidos en la que lo que se nos propone es la falta de solidaridad, el individualismo, el egoísmo, la falta de empatía, el no compromiso con el problema, con los problemas o con lo que le pasa a las personas que nos rodean, cuando la propuesta es encerrarnos en nosotros mismos y solo pelear por nuestros propios intereses, de pronto ser parte de un movimiento que sigue trabajando por un modelo de sociedad absolutamente diferente, lejos de amilanarnos o decir, qué naif, qué inocentes, ¿qué hacemos nosotros diciendo esto? Al contrario,
creo yo que nos tiene que dar fuerzas para decir, efectivamente, es una pelea que quizá no la venimos ganando, es probable. Quizá la disputa en este momento no estaríamos siendo del lado del sector victorioso, bueno, no importa. Hay flujos y reflujos en los movimientos y en las conquistas que lo único que hacen es obligarnos y conminarnos a que la sigamos. Y en esto el movimiento de mujeres, otra vez el entronque, es un especialista, ¿no? O sea, si nos veías a nosotros, ¿por qué se le llamó la ola o por qué se le llama olas al movimiento, o que tiene olas el movimiento feminista? Porque justamente tiene momentos en los que se conquistan derechos y de pronto hay grandes logros y luego viene la contracara, porque esto a mí me parece básico. Si hablamos de lucha todo el tiempo y de disputas, es porque justamente hay un poder, bueno, que se opone y que reniega de eso, si no, no habría tal lucha, tal disputa, tal cosa tan bélica, ¿no? Entonces, siempre a los logros y a la gran celebración se le contrapone la reacción, ¿no? Y me parece que más claro que en estos momentos, aparte porque somos contemporáneos, porque lo podemos ver, porque nada más, ni siquiera precisamos nuestros queridos lentes violetas, ¿no? Sin tenerlos aún lo vemos, porque está muy claro que hay una reacción muy fuerte a la ola de conquista de derechos de los últimos años, ¿sí? Y en ese sentido, más allá de que podríamos ser absolutamente críticas y hacer durante mucho rato esa crítica al actual modelo, a lo que se propone, digo, me interesa, y como para no hacerla tan larga y no monopolizar la conversación, digo, es un momento muy interesante porque justamente nos pone el otro modelo muy desnudo enfrente, muy clarito, que no se puede dudar de qué lado estamos las feministas, las cooperativistas, las organizaciones y las personas que trabajamos por tener un mundo otra vez mejor, más justo, más solidario, en el que podamos vivir todas, todes, enfaticemos en esa E. Yo creo que hasta las personas que no lo usaban, muchos ahora quieren usarlo, porque si no, no podemos prohibir una palabra, porque prohibir esa letra es otra vez la cabalidad, lo tajante, lo claro de qué es lo que quieren invisibilizar, de qué es lo que se quiere invisibilizar en ese otro modelo del que estamos hablando, ¿sí? Lo binario, volver a instaurar, restablecer la norma de lo binario, lo que está bien, lo que está mal, lo que está arriba, lo que está abajo, o sea, no esa cosa absolutamente diversa que es nuestra sociedad, y que para vivirla con felicidad lo primero que tenemos que hacer es aceptar y vivir, no aceptar, porque no es algo que alguien tenga que aceptar, sino simplemente convivir con la diversidad y entender que también somos diversos. A los ojos de otros y otras somos diversos nosotros, o somos diversas nosotras. Entonces, bueno, esto para ir cerrando esta primera parte, el momento nos está convocando a reafirmar ideas a las mujeres y a los cooperativistas y a las cooperativistas. Afianzarnos, apropiarnos de nuestros conceptos y hacer de esos conceptos una práctica cotidiana. No hay vuelta tampoco, porque no es tiempo para meros discursos. No es tiempo, esa solidaridad que decimos que por la que peleamos, pues hay que practicarla. Ese compromiso con lo social y con lo que les pasa a los demás, bueno, no es cuestión solamente de decirlo, hacerlo, pero también decirlo, porque también hay como una corriente como que las palabras no sirven y solo sirve hacer. No, las palabras son humanas, las palabras nos definen, somos lo que decimos, entonces valoremos muchísimo también el discurso y las palabras y lo que señalamos. Pero hagamos, ¿sí? O sea, ni hacer sin hablar, ni hablar sin hacer sería más o menos el mensaje. Y no es un mensaje que estoy dando yo desde un lugar, desde una retórica dirigencial o tal. Es un compromiso que me hago para mí misma. O sea, esto que estoy hablando, lo estoy hablando para mí también. Es una invitación para todas las que estamos acá, todos y todas, que evidentemente tenemos un compromiso y unas ganas de compartir. Si no, no hubiéramos venido. ¿Quién se traslada a las 19 horas a la sede de un banco? Bien que cooperativo y tal, pero ¿quién lo hace si no tiene ganas de conversar sobre algún tema, ¿no? Y de que su manera de pensar sea transmitida de alguna manera o poder manifestarla. Así que bueno, muchísimas gracias por estar.